Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, el día de hoy se me ocurrió revisar este tema, distancia social, ¿ya? Eh, lo que ocurre es lo siguiente, que el Journal Infectious Disease hace un par de semanas saca un metaanálisis diciendo que OMS hace la recomendación de la distancia física de 1 metro o más sin soporte científico. ¿Ok? Entonces, hace 5 días eh, sale un metaanálisis en Lancet, donde supuestamente se da soporte a la distancia física, se da soporte al uso de máscaras faciales o de respiradores N95 y se da soporte para el uso de protectores faciales, protectores de ojos, perdón. Entonces, decidí revisar esta información y aquí se las presento. A ver, miren, este es el artículo que les comentaba de The Journal of Infectious Disease, ¿de acuerdo? ¿Qué encuentran? Encuentran 10 estudios. De estos 10 estudios, 8 muestran que las gotas de saliva pueden viajar de forma horizontal hasta 8 metros. ¿De acuerdo? Eh, y dentro de la discusión y las conclusiones nos dice esto, que no hay un soporte científico para esta recomendación por parte de OMS, CDC o el CDC europeo. ¿Ok? Entonces, eh, el- la publicación de hace 5 días de Lancet nos muestra esto como una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Ok? Bueno, para empezar, por definición, las revisiones, los metaanálisis se tienen que basar en ensayos clínicos. Entonces, como no hay, se usa lo que se tiene. ¿Ok? Y si se nota bien, esto lo hace un grupo, dice grupo SURGE, ¿sí? Grupo de esfuerzo para revisiones sistemáticas urgentes para COVID-19. ¿Ok? Esto está patrocinado por OMS. ¿Qué nos dicen ellos? Que la distancia de 1 metro o más proporcionan, ¿sí?, estimados cuantitativos para modelos y seguimientos de contacto y que le dan el soporte para disminuir contagios. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la revisión va a ser este artículo. ¿Ok? Vamos a ver quién tiene la razón. ¿Sí? Porque existe una confusión. ¿Sí? Entonces, este es el artículo del Journal Infectious Disease. ¿Ok? A ver, estos son los 10 artículos revisados. Entonces, de estos, solo uno, ¿sí?, el de 1942 de Jenninson, afirma que 1 metro es la distancia hacia donde máxima a donde van a llegar las gotas. ¿De acuerdo? El estudio de Wei del 2017 dice que no, que hasta 2 metros. ¿Está claro? Y todos los demás, los otros 8, dicen que es más de 2 metros. ¿Ok? Sigamos. Critiquemos. ¿Ok? Entonces hay en este metaanálisis trabajos que solo han hecho modelamiento computacional. ¿Ok? Han calculado la velocidad y el tamaño de las gotas de saliva y han hecho el cálculo para ver a esta velocidad cuánto pueden viajar. ¿Ok? Entonces, podríamos argumentar que no se ajustan a la realidad. Perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, solo decidimos marcar los experimentales, aquellos que utilizaron personas. Todos los experimentales utilizaron personas, veamos. El estudio de Jenninson,
que dice que las gotas viajan hasta 1 metro, no especifica si utiliza seres humanos. ¿Ok? Así es que no lo vamos a ver más. El estudio de Boruiba tampoco especifica si usa personas. ¿Ok? Este es el otro estudio de Boruibia. Tampoco especifica si usa personas. ¿Ok? Este estudio de Xu, si es experimental, utiliza 3 personas. Calculan que la velocidad máxima de la gota de saliva, ¿sí?, es de 22 metros por segundo en cada tos. Y esto supera los 2 metros. ¿Ok? Y el estudio de Lee del 2019, que es experimental, utiliza 10 personas y encuentra que las gotas, ¿sí?, se disparan más allá de 3 metros. O sea, quizás lo que más se ajusta a la realidad sea el experimento de Lee. ¿Ok? Pero el experimento de Xu también es correcto. ¿Sí? Entonces, la distancia de seguridad probablemente se encuentre más allá de los 3 metros. ¿Sí? Tomando el rango de 2 a 3. ¿Sí? Sigamos. Por lo tanto, ¿ya? Estos son los estudios que hemos elegido como los más valederos. El estudio de Lee, ¿sí?, y el estudio de Xu. Estamos entre 2 y 3 metros y medio. ¿Ok? Esto es lo que podríamos criticar y argumentar en contra de este metaanálisis, pero finalmente la evidencia que nos queda es que la distancia social segura, la distancia física, está más allá de los 2 metros. ¿Ok? Es un poco difícil poder encontrar un ensayo clínico que nos hable específicamente de la distancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque incluimos siempre todo un paquete, ¿no? Un paquete de equipo de protección personal que va a incluir mascarilla, lentes, mandiles, guantes, ¿sí?, y mascarillas. Entonces, veamos el otro estudio, que es el que me ha llamado la atención. ¿Ok? Entonces, en este estudio nuevamente, está hecho por un grupo de esfuerzo para revisiones sistemáticas urgentes para COVID-19. Este es el forest plot, este es el gráfico, y si ustedes ven, vamos adelantando cosas. Esto es sobre MERS, ¿sí? Estudios que argumentan a favor de la distancia física para el coronavirus transmitido por camellos. ¿Ya? Entonces, miren este estudio. Veamos acá si usan respirador o no. Los 0 es que no usan respirador, o sea, esa es la información que nos interesa. 0, 0 y 0. Todos los demás usan mascarilla, entonces es un dato contaminado. ¿Ok? Entonces, y la distancia social, cuando vemos 0 metros de distancia social, ellos utilizan el estudio de Van Kevorbe. Veamos de qué se trata. A ver, ese es el estudio que vamos a ver. Miren ustedes, es un estudio que simplemente, o no simplemente, sino que es un estudio que evalúa gente expuesta y gente no expuesta a pacientes infectados. Y encuentran que aquellos expuestos tuvieron un mayor porcentaje y un mayor riesgo relativo de contagiarse. ¿Ok? Estos fueron aquellos que sabían que el paciente estaba enfermo, el paciente estaba asintomático, ¿sí? Otros que familiares que dormían con el paciente, ¿sí? Aquellos que compartían la cocina, la sala de baño, ¿sí?, el área de alimentación, ¿sí?, o el transporte. ¿De acuerdo? Cualquier contacto cercano constituyó un riesgo. Nada más, no establecen distancias. ¿Ok? Pero fíjense, le da un peso. Ya, vamos a seguir viendo, pero fíjense que este forest plot tiene un peso específico que le están dando a todos los estudios. ¿Ya? A ver, veamos. Por lo tanto, no establece la distancia en metros. ¿Sí? Sigamos.
Este es el otro estudio, Arwadi, que no utiliza respirador y establece una distancia social, según este forest plot, este cuadro, de 1 metro. Veamos de qué se trata. Miren, este es un estudio que establece esta proximidad dentro de 1 metro durante el tiempo que el paciente estuvo enfermo en su casa, durante 1 metro diariamente, ¿sí? Dentro de 1 metro el día anterior a la hospitalización. ¿Y qué encontramos? Miren ustedes, este es el cociente de riesgo y todos sobrepasan la unidad. ¿Ok? O sea, esto no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, el contacto casual o la proximidad simple no están asociados a una transmisión. De acuerdo a este estudio. Ojo, no establece otra cosa. ¿Ya? Este es el estudio de Park. Otra cosa que me olvidaba mencionar. Son estudios de muy baja calidad con alta probabilidad de sesgos. ¿Ok? Miren, en este estudio se evalúa una distancia de 2 metros. ¿Ok? Esto es un estudio descriptivo para esta área. ¿Ok? Entonces, tenemos que no hay odds ratio y tenemos que no hay intervalo de confianza y que tenemos 5 casos solamente. ¿De acuerdo? 5 casos confirmados versus 20 casos en los controles negativos. ¿Sí? Estamos hablando de 87% versus 100%. ¿Sí? O sea, tampoco me establece una asociación directa. ¿De acuerdo? Dice que la transmisión se va a dar por un contacto mínimo con el infectado. ¿Sí? Sigamos. Por lo tanto, si descartamos el estudio de Banke-Borbe, ¿sí? Los otros dos no tienen diferencia estadísticamente significativa. Sigamos. Esto ya es con SARS-CoV-1, ¿sí? El coronavirus anterior. Y miren ustedes, este es el estudio de REA de Canadá que incluye 4.000 pacientes. ¿Sí? Nuevamente, riesgo de sesgo bastante alto. Nuevamente, fíjense, le están dando un peso. ¿Ya? Con lo que vamos viendo hasta ahora, los estudios no son comparables. ¿Sí? Aquí, ¿qué cosa estima? Tipos de contacto. Miren, nivel 1 es aquellos que estuvieron expuestos a menos de 1 metro y más de 30 minutos. Por ejemplo, los cuidadores, ¿sí? Del enfermo o aquellos que los visitaron en su casa. El contacto 2A es aquellos que acudieron al mismo salón de clases, la sala de espera del consultorio, ¿sí? O la sala de espera del área de emergencia. ¿Ok? Pero acá también, en estas áreas de espera hay un contacto menor a 1 metro. ¿Ok? Recordemos que el asiento de una carpeta mide 60 centímetros en promedio. ¿Ok? Y la persona que se sienta al lado nuestro va a estar dentro de esos 60 centímetros. Entonces, sigamos. ¿Qué se encuentra acá? Que en el análisis multivariado, hay un riesgo, ¿sí? Mayor cuando tuvimos contacto menor a 1 metro con un paciente que sabíamos que estaba infectado, ¿sí? Durante más de 30 minutos. ¿Ok? El 2A es aquel paciente que no sabemos que está infectado, no está asintomático y está al lado nuestro. ¿Ok? Entonces aquí el dato también está contaminado. ¿Ya? Sigamos. Este es el estudio de Chen. ¿Ya? 300 más 400, casi 800 casos, tiene alto riesgo de sesgo. ¿Qué es esto? Esto se trata de una entrevista. ¿Sí? Es un trabajo retrospectivo, les preguntan, ¿usaste mandil? ¿Usaste mascarilla? ¿Usaste guantes? Dicen, ¿evitaste un control face to face con los pacientes que sabías que estaban infectados? Aquellos que dijeron que nunca lo evitaron, tuvieron un riesgo de 1. Aquellos que siempre lo evitaron,
tuvieron un riesgo 70% menor. ¿Ok? Pero, ojo, ¿es solo la distancia social? No. ¿Sí? Se les preguntó si usaron guantes, si el método de ventilación del ambiente donde estuvieron, ¿sí? Si intubaron al paciente o no. ¿Ok? No establece 1 metro de distancia, no establece 2 metros de distancia, ¿sí? Simplemente no establece una distancia. Entonces, los que evalúan los que hacen este metaanálisis, asumen, ¿sí?, que fue menor a 1 metro. ¿Ok? Entonces, este es el estudio de Lau, ¿ya? Alto riesgo, ¿sí?, de sesgo. Entonces, nuevamente, esto también es para el paciente infectado una distancia menor a 1 metro. La frecuencia de contacto estrecho menor a 1 metro. Nuevamente, nunca, ocasionalmente, frecuentemente o solo una vez, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el riesgo de exposición con el paciente enfermo, según este trabajo, es estadísticamente significativo. ¿Ok? Ahora, sigamos. Este es el estudio de Pei, donde evalúan factores que influencian. ¿De acuerdo? Esta es la parte univariada. ¿Sí? Dice, evitaste el contacto face to face con el paciente y el valor de P es estadísticamente significativa y el riesgo relativo es 70% menor que si tuviste una atención face to face, ¿de acuerdo? Cara a cara, o sea, sin mascarilla. ¿Sí? Ahora, cuando vemos el análisis de regresión logística, lo único que tiene peso, ¿de acuerdo? Este es el multivariado, esta es la regresión, es si se intubó o no se intubó el paciente. ¿Ok? Todos los demás no tuvieron ese impacto de riesgo. Como van viendo hasta ahora, los estudios no son comparables. ¿Ok? Y nuevamente, fíjense esto, le van dando un peso. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué. Esto es ya para COVID-19, este es el estudio de Burke. ¿Sí? Miren, el estudio de Burke dice 0 metros y no, sin uso de respirador. Hay alto riesgo de sesgo. ¿Ya? Entonces, este es un estudio bien bonito. Cuando vieron los primeros 9 casos en Estados Unidos, se empezó a testear a los contactos y se empezó a testear al personal médico. Se tomaban muestras de la mascarilla, de la zona externa. ¿Ok? ¿Qué se encontró? Que en aquellos que tuvieron contacto face to face con el paciente, en la mascarilla, ¿sí?, no hubo en los cultivos en los PCR de mascarilla no hubo diferencias, ¿de acuerdo? Tanto para el personal de salud como para el personal a la familia. ¿Ok? Sigamos. Cuando vemos distancia dentro de los 2 metros, ¿sí? Miren, para el personal de salud, 85% de los que no estuvieron dentro de los 2 metros, o sea, estuvieron a más tiempo, a más distancia, fueron positivos, y aquellos que sí estuvieron dentro de los 2 metros, o sea, a menos de 2 metros, el 67% tuvieron cultivos positivos, PCR positivos. ¿De acuerdo? Cuando se tomó más de una muestra del respirador, esto cambia un poco. ¿Sí? Básicamente hay el doble de infectados, el doble de PCR positivos de la superficie externa del respirador de la N95 en aquellos que estuvieron a menos de 2 metros, comparado con los que estuvieron a más de 2 metros. Pero esto es un estudio descriptivo, no me saca OR, no me saca riesgo relativo, no me hace un análisis por variables. ¿Ok? Si el paciente estuvo tosiendo, no hubo mayor diferencia. ¿Ok?
de PCRs positivos. Si tomamos objetos del paciente, tampoco hubo mayor diferencia. ¿Ya? Si el carrito de la enfermera estuvo a menos de 2 metros, tampoco hubo diferencia. ¿Ok? Hasta ahora, si se dan cuenta, las distancias no están bien establecidas. Hablamos de proximidad, por ahí algunos estudios hablan de 1 metro, otros hablan de 2 metros, pero si quisiéramos hacer un solo estudio, las características de los estudios no coinciden. Por lo tanto, no se puede hacer un macheo o una comparación. ¿Sí? Esto nuevamente es el estudio de Liu. Este es un estudio chino que está escrito en chino. ¿De acuerdo? Pero cuando lo hemos traducido, básicamente me habla de características espaciotemporales, de cómo el movimiento de las personas, ¿sí? Y cómo el control de la población puede evitar la propagación de esta neumonía viral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema que ellos identifican? Que hay un periodo de retraso entre la entrada del infectado y el inicio de síntomas. ¿Ok? El periodo asintomático. Perfecto. Y básicamente el factor más importante es la agregación familiar importada de primera generación. Quiere decir que el enfermo viene de otro lugar, de otra localidad, de otra ciudad, e infecta a su familia fundamentalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este metaanálisis de Lancet de hace 5 días establece, miren esto, distancia física mayor a 1 metro o menor a 1 metro. Establece un odds ratio ajustado de 0.18, un riesgo relativo no ajustado de 0.30. ¿Y qué establecen? Miren ustedes, 1 metro no, establecen distancias cortas o distancias mayores. ¿Sí? La certeza es moderada. ¿Qué es lo que se hace acá? A ver, miren, lo que se hace acá es, como hay alta heterogeneidad, lo que se hace es una metaregresión. ¿Qué es esto? Le dan un peso a cada estudio, ¿sí? Le dan un peso, por eso les decía, fíjense en el peso, y tratan de hacerlos coincidir. ¿Ok? Entonces, pero tenemos estudios con alto sesgo, muy dispares, ¿sí? Son estudios de baja calidad, y tenemos que entender que la metaregresión es una herramienta para explorar la heterogeneidad. Los resultados que una metaregresión me arroja van a depender, me van a hablar de asociaciones, ¿sí? Pero no se consideran pruebas de causalidad. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos afirmar que la distancia física de al menos 1 metro esté asociada con mayor protección. ¿De acuerdo? No se ha establecido cuál es la distancia de protección segura. Esto es otro trabajo, esto es otro metaanálisis, pero esto se hace con modelaciones, ¿de acuerdo? De distancia social para retrasar el momento del pico para influencia estacional. ¿Ok? Entonces la distancia social, según esto, sí sirve. ¿De acuerdo? Me van a decir, espera, me acabas de decir que ese metaanálisis que dice que la distancia social sirve está mal hecho. Me acabas de decir que el otro metaanálisis, la otra revisión sistemática que me dice que las gotas viajan más allá de 2 o 3 metros también es válido, y ahora me vienes a decir que sí sirve. Bueno, miren, probablemente se deba a esto, ¿sí? La distancia social disminuye los contagios porque nos tocamos menos. Entendamos que el virus se transmite de dos maneras: a través de gotas directas o a través de autoinoculación. O sea, alguien tosió o alguien se contaminó con secreciones alguna superficie, nosotros con nuestras manos nos contaminamos y nos autoinoculamos al sobarnos los ojos, meternos el dedo a la nariz o meternos el dedo a la boca. ¿Ok? Entonces,
Si cambiamos términos, la distancia social disminuye los contagios porque nos contaminamos menos, ¿sí? Con la distancia social contaminamos menos objetos de otras personas, ¿de acuerdo? O sea, estamos actuando sobre el contacto directo de gotas y aerosoles, probablemente no, ¿de acuerdo? Sobre este contacto directo probablemente esté actuando la mascarilla o la máscara o el respirador o la N95, ¿sí? Y probablemente la distancia social establezca que haya menos contacto indirecto, ¿sí? Era lo que quería compartir con ustedes. Espero les sea de utilidad. Gracias.